Licenciado, un gusto en saludarle. Ya puede iniciar con su respectiva clase. Gracias. Gracias, José, muy amable. Distinguidos y respetables alumnos, tengan todos muy buenas tardes. Hoy retomamos nuestras clases de Derecho Administrativo con miras al segundo examen parcial. Recuérdense que ese parcial vale 40 puntos. Tengo ya la información de mi equipo de trabajo que las notas han sido publicadas. Entonces ya todos ustedes tienen conocimiento de la nota de su primer examen parcial. Entonces vamos a retomar nuestras clases, ya enfocándonos con los temas que vamos a desarrollar en un segundo parcial. Ya les hemos enviado los temas de una segunda comprobación que se va a sumar a su nota del segundo parcial. Vamos a mantener la misma dinámica de siempre, la que ustedes ya en todo, pues lo que nos llevó de tiempo hacia nuestro primer parcial, pues ya han ido conociendo cuál es la forma de trabajar en la cátedra. No olviden firmar asistencia de entrada. En estos momentos va a poner el link José. Y también no olviden que hay 3 preguntas al final, que es su asistencia de salida. Entonces, bienvenidos ya después de sus primeros parciales. Eso es pasado, miremos hacia el futuro, miremos hacia nuestro segundo examen parcial. Entonces, por favor, José, de proyectarme la diapositiva que le había indicado ahí en el momento oportuno. Bueno, vamos a retomar la interpretación constitucional, que esa es la parte importante del derecho administrativo. Y vamos a recordar que habíamos hablado de la interpretación constitucional, principalmente de la hermenéutica jurídica, ¿verdad?, que es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. Teoría científica del arte de interpretar. Eso ya tenemos jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en aquella antinomia jurídica del 44 de la Constitución con el 46 de la Constitución, y donde ha dicho que nada ni nadie es superior a nuestra Constitución. Entonces, esta es la supremacía constitucional y hacia ahí debe de girar nuestro Estado de gobierno, que es el Estado de Guatemala, que ya sabemos que es democrático, soberano, presidencialista, ¿verdad? La soberanía principalmente, que nadie debe interferir en los asuntos internos de nuestro país. Deben de respetar tanto los países como las instituciones internacionales, entiéndase países cooperantes, amigos, las ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada ni nadie es superior a la Constitución. Entonces, eso lo vamos a refrendar también haciendo una integración. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, José. Ahí se siempre siguiendo con el tema de la supremacía constitucional. Esto lo encontramos también regulado en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Resulta del hecho de ser el primer fundamento del orden jurídico y del Estado, la supremacía constitucional. Toda norma creada es inferior a la Constitución, incluyendo los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos. La Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional, dentro del Estado de Guatemala.
no debemos de permitir que otro país interfiera en nuestras decisiones. Cualquier guatemalteco que lo permita es un apátrida. Y apátrida es el que atenta en contra de nuestro Estado de Guatemala, siendo guatemalteco y permitiendo que otros violenten la soberanía del Estado de Guatemala. Entonces ahí vamos a proyectar esa jerarquía. Siguiente diapositiva, por favor, José. Ahí está. Esa no es la pirámide de Kelsen. Les he dicho que la pirámide de Kelsen es en Alemania, ¿verdad? Pero ya es otro país. Esta es nuestra verdadera pirámide. La pirámide guatemalteca de la jerarquía de las normas. En primer lugar, como lo pueden ver en esa pirámide, está la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos las leyes constitucionales, que ya sabemos que es la ley de amparo, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos un laboratorio de análisis sobre esta ley constitucional, que es la ley del orden público. Y por último, la ley electoral y de partidos políticos, que está muy en moda ahora que tenemos elecciones en Guatemala. Quiero decirles que hay presidente electo, pero todavía no tenemos nuevo presidente. Será hasta el 14 de enero cuando el Congreso le dé posesión. Mientras eso no exista, solo tenemos presidente electo y vicepresidente. Entonces, los diputados, los alcaldes, ellos fueron electos en una sola primera vuelta, porque solo para las elecciones presidenciales, si no hay ganador absoluto en primera vuelta, habrá una segunda vuelta, como ya lo sucedió, y ya tenemos un ganador, pero aún no es presidente. Será hasta el 14 de enero de 2024 donde podamos decir que tenemos un nuevo presidente. Entonces tenemos esas 4 leyes, que las repito porque es pregunta de privado. Ley de amparo, ley de libre emisión del pensamiento, ley del orden público y la ley electoral de partidos políticos y los tratados y convenios internacionales, entre comillas, sobre derechos humanos. Luego tenemos las leyes ordinarias, las disposiciones reglamentarias, ahí están todos los reglamentos, las normas individualizadas y de ahí para abajo y para abajo. Pero esa pirámide es la pirámide guatemalteca de la jerarquía de las normas. Entonces es bien importante lo que vamos a ver en una próxima diapositiva, por favor, José. La acción constitucional de amparo, así se llama, todo aquel que diga recurso de amparo. Ese le salió el título en una caja de cornflakes. Y hemos visto abogados, hemos visto candidatos presidenciales, hemos visto magistrados indicando, ¿verdad?, que van a interponer un recurso. El amparo no es un recurso. Ya lo vamos a explicar o se los van a explicar más adelante a ustedes. Yo lo explico en procesal civil, ¿verdad?, con mis alumnos cuando vemos las impugnaciones. Pero entonces, ¿qué es el amparo? ¿Verdad? ¿Qué es el amparo si no es un recurso? Ahí lo dice claramente la diapositiva. La acción constitucional de amparo es una garantía contra la arbitrariedad. ¿Verdad? Es una garantía contra la arbitrariedad. Y así lo leímos en su momento en el segundo considerando de la ley de amparo, que me voy a permitir leerlo.
Segundo, considerando el decreto número 186 de la Asamblea Nacional Constituyente, que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basan, ¿verdad? Primero, el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Ahí nos habla de las otras dos garantías, la exhibición personal como garantía de la libertad individual. También nos habla de la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía a la supremacía constitucional. Pero para fines de nuestro curso, nos interesa de momento la ley de amparo, que ya tendremos también un análisis, vamos a explicar esa ley, así como vamos a hacer el análisis desde la ley del orden público y tenemos ya nuestro primer laboratorio programado para el próximo miércoles con miras a nuestro segundo examen parcial. Entonces tenemos la acción constitucional de amparo, una garantía contra la arbitrariedad. Tenemos la exhibición personal, que es una garantía de la libertad individual. Y por último, la declaratoria de la inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales. Es una garantía de la supremacía constitucional, leído directamente de la ley de amparo y exhibición personal, ¿verdad? Que ustedes lo deben de tener siempre, así como nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Es bien importante que un abogado maneje esas tres garantías. Aunque usted no lo crea, hay alumnos en el privado, hay abogados que uno les pregunta cuántas garantías hay, 10, 5, están más perdidos que los hijos de la Llorona, ¿verdad? Solo hay 3 garantías, las que están en el segundo considerando de nuestra ley de amparo. Pasemos entonces ya un poquito como para ir con análisis de la ley que nos toca como laboratorio, que es la ley del orden público. Contiene parte de lo que voy a explicar en esta clase del día de hoy para ambas secciones, porque las llevo de la mano. No olviden que al final, ¿verdad? 3 preguntas para su asistencia de salida, que tiene ponderación también la asistencia para su segundo examen parcial. Y ahora vale 40 puntos. Imagínense lo que se están jugando a partir de hoy con nuestros laboratorios, nuestras clases, nuestra comprobación de lectura, etcétera, etcétera, y nuestro examen parcial cuando sea programado por la coordinación en el horario, fecha que se indique, ¿verdad? Entonces, ya estamos prácticamente en nuestra actividad académica y que por ahí anda circulando un memorándum donde pues ya el Consejo Superior Universitario está autorizando el ingreso del personal administrativo y de algunas facultades. Dentro de ellas está la nuestra, ¿verdad? Para que sean clases presenciales. Entonces, alístense, porque entonces ya nos vamos a ver, como dicen los gringos, face to face, ¿verdad? Ya no vamos a estar a veces algunos escondidos atrás de un perfil falso, diciendo un montón de tonterías. Pero volvamos a lo nuestro. Por favor, la próxima diapositiva, José, que habla de la crisis constitucional. Medidas extraordinarias que el Estado utiliza en situaciones de emergencia para asegurar su propia existencia y conservación. Aquí ya como que estuviéramos hablando de la ley del orden público, que la tendrán que leer, ya fue anunciado con tiempo y tenemos laboratorio el próximo miércoles.
La finalidad es la defensa del orden constitucional o superar un caos provocado por fenómenos naturales, ¿verdad? Hemos tenido, por ejemplo, la pandemia, hemos tenido inundaciones, derrumbes. Entonces, en ese momento es cuando, pues, se hace uso de una ley o norma constitucional apoyado en la ley de orden público, para que usted se vaya ya formando una idea. Entonces, como dije, la finalidad es la defensa del orden constitucional, ahí está en la diapositiva, o superar un caos provocado por fenómenos naturales, concentración de poder o aumento de las facultades del Ejecutivo, ¿verdad? Ahí se hace un estado de excepción, se le da más poder al presidente de la República para que no tenga que hacer consultas al Congreso y aprobaciones, sino pues son estados de emergencia donde se necesita actuar de inmediato. Limitación a los derechos constitucionales, como se hace en nuestra Constitución, ¿verdad? Se recordarán que cuando estaba la pandemia, habían algunos departamentos cerrados, habían lugares declarados como zona roja, naranja, amarilla, verde, etcétera, ¿verdad? Es lo que se refiere esta última línea de esta diapositiva. Limitación a los derechos constitucionales, como se hace en nuestra Constitución. De igual manera, cuando pues estaba esa prohibición, ¿verdad? El toque de queda, que a cierta hora ya no se podía salir, no se podía circular, etcétera, etcétera. Lo tenemos muy reciente, muy fresco, como para que nos puedan servir de ejemplos de esto que se marca acá, la limitación de los derechos constitucionales, como se hace en nuestra Constitución. Debemos de saber también pues, las causas, ¿verdad? Que permiten esa situación. Ya puse algunos ejemplos, pero quizá nos aparezca en la nueva diapositiva, por favor, José. Sí, causas por las que pueden suspenderse los derechos constitucionales. En caso de invasión del territorio, ahí tenemos un ejemplo. De perturbación grave de la paz, ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? Eso lo contempla nuestra Constitución, respaldado con la Ley del Orden Público. De actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, ¿verdad? La calamidad pública, ejemplo, la pandemia, los derrumbes, las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos qué regula nuestra Constitución en este aspecto y que también lo va de alguna manera a regular una ley o norma constitucional que es la Ley de Orden Público. Creo que esto nos aparece en una próxima diapositiva. José, por favor. Justo. Los derechos que pueden suspenderse o limitarse son los contemplados en los artículos, estamos hablando de la Constitución, el 5, que es la libertad de acción, ya pusimos ejemplo, ¿verdad? No podíamos pasar de un departamento a otro departamento o no podíamos salir a determinada hora. También esa ley seca es parte de eso. La detención legal, ¿verdad? Cualquiera que infringía esos acuerdos, esos decretos, era detenido inmediatamente. Luego el interrogatorio a detenidos o presos, ¿verdad? Que está en el orden, dije el 5, libertad de acción, 6, detención legal, 9, interrogatorio a detenidos o presos. Estamos hablando de los derechos o limitaciones en un estado de excepción. El 26 que habla de la libertad de locomoción, imagínense, ya están los ejemplos. No se podía pasar de un área a otra área, se cerraban espacios, había limitaciones. El 33 que habla de derecho de reunión y manifestación,
se prohíba en ese momento de la pandemia que se reúnan tanta cantidad de personas. Ese es un ejemplo. También se limita el primer párrafo del artículo 35, que es la libertad de emisión del pensamiento. Miremos qué nos dice ese primer párrafo del 35 para que lo tengamos todos claros. Vamos todos a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y así lo vamos a tener bastante claro y fundamentado con nuestra Constitución, ¿verdad? Dice el primer párrafo del artículo 35 de la libertad de libre emisión del pensamiento. Yo lo tengo aquí a la mano, quieren la lectura. Dice artículo 35 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Libertad de emisión del pensamiento, que es otra ley, ¿verdad? O norma constitucional. La ley de libre emisión del pensamiento. Entonces, lo que restringe en un estado de excepción, como nos lo dice ahí la diapositiva, es la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Recuérdense que habían las redes sociales, se inventaban un montón de cosas que no eran reales, no eran oficiales, eso era prohibido, ¿verdad? Mas, sin embargo, muchos lo hacían, confundiendo a la población. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o por disposición gubernamental alguna, salvo cuando hay un estado de excepción. Quien en uso de esta libertad faltare el respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Tanto los medios escritos, televisivos, como radiales, las redes sociales, violentan ese artículo en cada momento, ¿verdad? Dicen cualquier cosa y no le dan al ciudadano el derecho de respuesta, ¿verdad? Pero como estamos hablando de las restricciones en un estado de excepción, de calamidad, entonces ese primer párrafo del 35 de la Constitución, en un estado de excepción, tal como lo dice, donde dice el primer párrafo del artículo 35 de la libertad de emisión del pensamiento. Luego nos manda al segundo párrafo del 38. No nos quedemos con la duda. Miremos qué nos dice el 38. Me gustaría que todos tuvieran a la mano su Constitución. No voy a poner a nadie a leer porque tienen miedo escénico, pero ya vuelve lo presencial y yo lo que hago es acostumbrar a pasar a los alumnos al frente, a hacerles privadito. Entonces, si aquí tienen temor, allá les voy a quitar yo ese temor al miedo escénico. Dice la diapositiva, el segundo párrafo del artículo 38, tenencia y aportación de armas. Segundo párrafo dice, se reconoce el derecho de portación de armas regulados por esta ley, ¿verdad? En un estado de excepción, ese derecho queda suspendido. Y ya salimos de la duda. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 38 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala? Luego nos manda hasta el 116. Viajemos al 116 para encontrar el respaldo constitucional de qué es lo que nos dice, regulación de la huelga
para trabajadores del Estado. O sea, entonces no se permite hacer huelga, ¿verdad? Ese derecho, aquí lo tengo en la Constitución, 116 dice regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista. Luego dice, se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas. Ahí hemos salido de la duda de lo que nos dice el 116. Ahora bien, es bien importante, porque es pregunta de privado y está también en la ley del orden público. Creo que nos aparece en la próxima diapositiva el estado de prevención, ¿sí? ¿Qué debemos de entender por un estado de prevención? ¿Verdad? Pregunta de examen privado. Limita transitoriamente, eso es temporal, sin suspender los derechos para reprimir hechos que sin poner en peligro inmediato la Constitución afecta los derechos que ella garantiza, incidiendo en el normal desenvolvimiento de las actividades de la población. No interviene el ejército. Entonces, un estado de prevención es eso. No limita los derechos que están en la Constitución, solo es temporal, ¿verdad? Mientras se decreta por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la República un estado de prevención. Ahí lo dice claro, limita transitoriamente, sin suspender los derechos para reprimir hechos que sin poner en peligro inmediato la Constitución, póngale mucha atención a eso, no es que deje de funcionar o de tener vigencia la Constitución, es temporal, ¿verdad? Mientras hay un estado de excepción, hay un estado de prevención, un estado de calamidad, etc. Ya puse ejemplos que es un estado de excepción. Ahorita estamos explicando qué es un estado de prevención para que tengan bien claro y eso lo vamos a reforzar con su ley de orden público, que es una ley o norma constitucional. ¿Y por qué es una ley o norma constitucional? Porque así lo dice nuestra Constitución. Entonces, que quede claro que acá no interviene el ejército, no es sacar el ejército a las calles. Ahora, si no estoy mal y la memoria no me es infiel, vamos a entender que es un estado de alarma. Miremos si nos aparece en la próxima diapositiva, exacto. Entonces dice que un estado de alarma, escuche, estado de excepción, estado de prevención, estado de alarma, ¿verdad? Se parecen, pero son cosas distintas y son preguntas de examen privado. En un estado de alarma, se dirige a debilitar hechos que atacan el orden social, que no ponen en peligro inmediato la Constitución. Les voy a poner un ejemplo, lo tengo bien presente. Cuando inició el actual presidente de la República, Alejandro Yamatei, su primer intento como gobernante fue perseguir a las maras, ¿verdad? Y empezó a decretar estados de alarma en ciertas zonas rojas de nuestro departamento, de nuestro municipio, ¿verdad? Pero en eso le cambió todo el panorama porque entra la pandemia, ¿verdad? Entonces deja por un lado el estado de alarma, deja de perseguir a las maras, tiene que enfocarse en la pandemia, decreta estado de excepción, ¿verdad? Que ya tenemos bien claro que es un estado de excepción y también ya tenemos bien claro que es un estado de alarma. Entonces sirva de ejemplo
cuando inició el actual presidente queriendo perseguir a las maras, algo similar a lo que se está haciendo en El Salvador, pero a nuestro presidente, a su gobierno, inmediatamente le vino un desastre mundial, ¿verdad? Que fue una pandemia con el coronavirus, ¿verdad? Entonces había que enfocarse en eso, crear nuevos hospitales especiales, ver lo de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, un estado de calamidad pública es el ejemplo que les puse de las maras, podría ser otro similar, provee de las medidas apropiadas en casos provocados por fenómenos naturales también. Se recuerda cuando hubo inundaciones también en el norte del país, ¿verdad? Ese es un desastre natural. También un terremoto puede ser un ejemplo. Ha sucedido en San Marcos, lo más reciente, en todo el país en 1976. Ese es un estado de calamidad. Inundaciones, que ya lo hemos puesto de ejemplo, epidemias, coronavirus u otros que afecten a todo o parte del territorio, ¿verdad? Por eso mencioné el norte del país, principalmente en Izabal, Cobán, que hubo inundaciones. Pero podría ser que el estado de calamidad sea en toda la República de Guatemala o en un departamento o en un municipio o en un determinado lugar, como sucedió también con el Cambrai. ¿Se recuerdan ese derrumbe? Fue un espacio limitado, entonces puede ser en todo o en parte del territorio nacional. Luego dice evitar los daños y reduce efectos de los fenómenos naturales, ¿verdad? Mandar ayuda, viene ayuda internacional, etcétera, etcétera, para lograr salir de ese estado de calamidad. Ahora, si la memoria no me es infiel, entendamos que es un estado de sitio. Miremos si está en la próxima diapositiva, José. José, ¿está despierto? Yo pasé a la segunda. Vemos si nos aparece estado de sitio. Bueno, sí nos aparece. ¿Qué es un estado de sitio, verdad? Se dan cuenta que se parece todo, pero es diferente, ¿verdad? Según el diccionario de la Real Academia. Y ahí quisiera pedirle a José que hagamos un paréntesis y proyectemos un video que tengo preparado para ustedes. Lo voy a explicar antes, José. Lo voy a explicar. Quitemos las diapositivas. Lo voy a explicar antes. Quise pasarles este video porque parte también de mis actividades académicas siempre ha habido motivación. Le hemos dado la honra y gloria a Dios. Le damos reconocimiento a nuestro país, a nuestros maestros, etcétera, etcétera. Entonces acá recuerdo que en una de las tantas pláticas que he dado a nivel nacional e internacional como disertante, me motivó y dije, se lo tengo que pasar a mis alumnos porque realmente la única forma de alcanzar y alzar una copa y ser campeón es corriendo la última mía con el corazón, ¿verdad? Con pasión, con entrega. No solo ir ganando los semestres por ganar, por ganar, por ganar, cerrar y quedarse ahí con un pensum cerrado para toda la vida. Yo quiero que mis alumnos alcen la copa y digan, he ganado mi examen técnico profesional, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, ¿verdad? De la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y de la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y gané
ese campeonato, esta copia, de la forma elegante. Después de la explicación, por favor, José, y creo que ahí se nos consume el tiempo, para que después de este video ya usted suba a la plataforma las 3 preguntas que van a servir para asistencia de salida. Y pues ya no les quiero interrumpir, nos vamos a quedar con el estado de sitio para una próxima clase. Además que vamos a tener un laboratorio el próximo miércoles, pero cierro para ambas secciones esta plática, esta clase importantísima en derecho administrativo. Eche a andar el video, que Dios les bendiga, les deseo éxito.